amada iglesia. Dios te bendiga en esta mañana. Son casi las 5:30 de la mañana. Estoy rumbo al trabajo. La verdad que ha sido un poquito complicado el poder hacer reuniones en estos días, pero de alguna u otra manera la palabra de Dios tiene que permanecer, tiene que seguir, tiene que continuar. El alimento espiritual siempre tiene que estar y haber sobre nosotros todos los días, cada mañana, por la tarde, por la noche, siempre alimentándonos de la palabra de Dios, siempre fortaleciéndonos por medio de ella, pues en ella está nuestra fortaleza, en ella Dios nos bendice, en ella Dios nos fortalece, nos socorre, nos auxilia, nos alimenta, nos da esperanza, porque la palabra es su Hijo amado Jesucristo. Antes que nada quiero pedirles perdón porque no hemos podido estar juntos por alguno u X motivo, por clima, por salud, por tiempo, porque también sé que todos tenemos en estas fechas pues poco tiempo, pues queremos estar con la familia, queremos disfrutar con nuestros seres queridos, así que yo quiero aprovechar bien el tiempo y en esta mañana que puedo tener un espacio de privacidad rumbo a mi trabajo, quiero aprovechar para que podamos compartir y seguir compartiendo palabra de Dios, palabra de vida. Yo sé que de repente a lo mejor tal vez uno quisiera poder recibir más de lo que tiene para poder aumentar la fe. Y de eso te quiero hablar precisamente esta mañana hoy. De nuestra fe. La palabra en Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Hebreos nos habla y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice es necesario que el que tenga fe en Dios crea que le hay, crea que es el Señor. Amén. Es necesario, dice la palabra de Dios. Es necesario que tú creas sin ver. Es necesario que tú creas aunque de repente no veas, aunque de repente no oigas, aunque de repente no sientas, aunque de repente todas las cosas te salgan mal y aún dudes incluso que le hay. Amén. Por eso dice, es necesario que el que tenga fe crea que hay Dios, crea que hay un verdadero Dios, crea que verdaderamente hay un ser superior que se llama Dios, el cual es nuestro Padre. Amén. A quien nosotros le amamos y le servimos. Y eso, específicamente eso, creer que realmente tenemos un Padre, porque Él constantemente nos habla en su palabra como hijitos, hijitos amados, hijito mío, hijo mío. De 5001 formas Él constantemente nos habla y nos dice que nosotros somos sus hijos. Amén. Pero el problema más grande de nosotros, al no ver, no oír y no sentir,
en carne humana, en físico, como no vemos, no oímos ni sentimos, es ahí donde está la fe. Porque lamentablemente el hombre tiene que ver, tiene que oír y sentir para creer que realmente hay un Dios. Por eso el Señor en su palabra, cuando dice: bienaventurado todo aquel que sin ver cree. Amén. Bienaventurado todo aquel que sin haber visto cree, le dijo Jesucristo a Tomás. Amén. Tomás tuvo que tocar a Jesús en sus costados y el Señor le tuvo que mostrar las marcas, ¿no?, de su sacrificio, para que Tomás se rindiese completamente a sus pies. Pero valga la redundancia, en cierta forma es lo que nos da fe, es lo que nos hace poder creer sin ver, poder creer sin oír y poder creer sin sentir. Eso es lo que nos hace tener fe. ¿Y cómo sería esto entonces? Al punto que quiero yo llegar es que verdaderamente Tomás era incrédulo, porque por más que había escuchado que Cristo había resucitado, que el Señor de nuevo caminaba con ellos, que se les había aparecido incontables veces a varios, pero no a él, porque dudaba. Amén. Era necesario que él tuviese un encuentro como lo tuvo con el Señor para creer. Era necesario. La fe, mis hermanos queridos, no es otra cosa que la obediencia. Muchas veces, una y otra vez, lo hemos repetido, constantemente hemos hablado de esto, de cómo es que la fe es precisamente obediencia. La fe es obediencia. Y depende de nosotros si nosotros creemos en Él para obedecerle. Yo no puedo confiar en nadie para obedecerle si no le conozco. Si yo le conozco, yo puedo obedecer. Pero si no le conozco, yo no voy a creer. ¿Por qué? Porque no le he visto. Entonces, al punto que quiero yo llegar, mis queridos hermanos, es que en cierta forma lo que vivió Tomás es necesario que nosotros vivamos. Hoy en día es necesario que nosotros vivamos. Todos acudimos a la iglesia, todos escuchamos la palabra de Dios, todos leemos, todos decimos amén, gloria a Dios, porque lo hacemos mecánicamente, a lo mejor tal vez porque lo hacemos por sentimiento, también puede ser. Amén. Porque lamentablemente la fe, vuelvo a repetir, va de aumento en aumento. La palabra de Dios dice: el que no tenga fe, pídala, para que Dios la dé en abundancia. Lo cual quiere decir que se puede dar fe. Amén. Se puede aumentar la fe, pero ¿qué se puede aumentar? Se puede aumentar la obediencia. A eso se refiere. Aumentar la obediencia. ¿Qué quiero yo decir con esto? Y bueno, mis hermanos queridos, yo dejé todo, completamente todo, por obedecerle al Señor. ¿Hasta dónde llega tu capacidad para obedecer a alguien que no le has visto? A mí se me presentó un ángel y me entregó una palabra profética. Como cuando a Abraham también se le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y Abraham caminó, y por haber caminado fue recompensada su fe. Yo también, en ese sentido, lo único que necesité fue que se me presentase algo de delante de mí. No es así para todos, el llamado de cada uno es distinto, pero a quien nos toca enseñar, como en el caso mío,
se nos presenta de repente un llamado rápido. Creo que lo que pasó conmigo fue un llamado muy rápido. Pues yo de la noche a la mañana cambié completamente y en menos de un mes recibí al Señor, me bauticé y a la vez también recibí un llamado. El llamado de Dios para ser su ministro, el llamado de Dios para poder de alguna u otra manera obedecerle en algo que Él me había pedido que hiciera, pero que a su vez yo tenía que dejarlo todo. Yo tenía que de repente soltarlo todo. Y así fue. Tuve que abandonar un país próspero, donde estaba muy bien, donde normalmente uno adquiere la seguridad y esa confianza de carne, de hombre, en decir, bueno, tengo plata, tengo esto, tengo lo otro, no me falta nada, hago asado todos los fines de semana, no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Y listo. ¿Para qué más quiero? Si quiero comprar algo, lo puedo hacer. Pero teniendo esa seguridad, teniendo esa confianza por el lugar donde estaba y la posición económica que tenía, de ahí, de ese lugar cómodo, me sacó el Señor y me dijo, déjalo todo y ve. Vuelvo a repetir, el llamado de un ministro normalmente es distinto, ¿no? Cada uno tiene un llamado y cada uno de nosotros tenemos que encontrar ese llamado para que podamos ser bendecidos, porque por medio de ese llamado, por medio de ese propósito que Dios tiene para con nosotros, es que Dios nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Pero es necesario que yo obedezca, y para que yo obedezca es necesario que yo tenga fe, y para que yo tenga fe, amén, necesito confiar. Si yo no confío en algo, no voy a obedecer. Si yo no creo en lo que se me mostró, yo no obedezco, amén. Y para mí bastó y me sobró que de repente el Señor me mostrara de la forma en que me mostró, por medio de su ángel, las cosas que me enseñó, que me mostró, que me dio, ¿no? Perdón. Se me ha roto el soporte del teléfono y trato yo de colocarlo para que podamos nosotros seguir en contacto. Así que, mis hermanos queridos, en cierta forma tenemos que vivir lo que Tomás vivió. Es el único movimiento que Dios necesita hacer en tu vida para que puedas tú encontrarte con Él. Necesitamos un encuentro con Dios. Porque Tomás, después de ese encuentro, ya no dudó más. Después de ese encuentro que Tomás tuvo, su vida cambió completamente. Quiero decirte que él miró, él observó, presenció milagros, prodigios, liberaciones, sanidades, resurrecciones, poder de Dios por medio de Jesucristo, su Señor. Pero de alguna u otra manera le hacía falta algo. Por más que él había visto, por más que él había recibido en sus ojos, en sus oídos, en su corazón, alegría, gozo por lo que veía, escuchaba y sentía, aún así con eso, cuando ya no fue constante, cuando ya se terminó, él dudó. Es como de repente cuando una persona muere, dice, bueno, ya está muerta, ya listo,
Normalmente, si no es tu familiar, decís, bueno, que descanse en paz, listo, y seguís con tu vida. Pero nunca te vas a imaginar que la persona pueda o vuelva otra vez a aparecer en la tierra, porque tu mente, tu psiquis, te dice que ya está muerta, que no puede aparecer de nuevo, porque ya está muerta. Amén. Es muy difícil que de repente uno crea que el Señor sigue en medio de nosotros y con nosotros, y que no está muerto, sino que está vivo. Tomás fue impactado por eso. Es decir, pastor, pero todo el mundo lo sabe, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Podemos cantar incluso la alabanza, la adoración que conocemos nosotros perfectamente. Sí, hoy lo podemos hacer y creer, porque hay un libro escrito, el cual se llama Biblia, y nos muestra y nos dice que es así, pero en su momento, porque hay hechos, porque pasaron después muchos testimonios y tenemos todos los escritos con respecto a ello, pero es porque ahora nosotros lo tenemos, pero en su momento Tomás y los demás discípulos vivieron un momento crítico de fe, porque estaba con ellos y después dice, en un momento no me veréis, dijo el Señor, y después otra vez me veréis. No es fácil. No es fácil de repente tener la fe suficiente para creer que alguien que caminó con ellos físicamente, alguien que caminó con ellos y comió y durmió y anduvo con ellos, de repente se vaya y vuelva. Es muy complicado, era muy complicado, era la transición de su fe. Y podemos ver en las Escrituras que la palabra nos dice que ellos dudaron de lo que se les había dicho, porque Cristo les dijo, en un momento les dijo que Él iba a volver, que era necesario que le aconteciese lo que le iba a pasar o a acontecer, pero que después de eso Él iba a volver. Amén. Después de eso Él iba otra vez a regresar. No era fácil. Ellos entraron en una transición. Pedro, Juan, todos los apóstoles. De hecho, ninguno de los apóstoles creía que Él otra vez iba a estar en medio de ellos, porque, vuelvo a repetir, no es fácil que uno piense físicamente que una persona que muere vuelva a aparecer sobre la tierra, porque se le ve con los ojos, y más de la manera en que ellos vieron, se le ve con los ojos cómo es que Él fue traspasado, fue llagado, cómo es que murió. Ellos lo entendían perfectamente. No es fácil esa transición, o no era fácil esa transición de creer en todas estas cosas, porque era la primera vez que pasaba algo así. Nunca antes había pasado. Entonces, con esto quiero yo terminar, y con esto quiero yo animarte para que veas que la fe no es algo simple. ¿Por qué digo que no es algo simple? Todos dicen, no, es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, es una palabra poderosa, pero que si no la sabemos de memoria, no sirve de nada. Hay que entenderla primero, y luego después hay que aplicarla para descubrir qué significa. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es fácil de repente hacer esa transición, porque, vuelvo a repetir, la fe es obediencia, es obedecer de repente algo o alguien a quien yo no veo, a alguien que de repente yo no siento, y a alguien que de repente yo no oigo. No es fácil esa transición, no es fácil de repente cambiar completamente nuestros sentidos
¿no? Y creer que realmente hay ¿cómo les puedo decir? Para que se entienda. Ya llegué a mi trabajo. Ay, a ver, disculpen, vamos a estar acomodando esto un poquito para que podamos seguir con la transmisión. A ver, ahí estamos, creo. Vamos a detenerlo acá. Ahí están los compañeros de trabajo, el trabajo. Disculpen, pero bueno, quería hacerlo de esta manera para aprovechar el tiempo. Me reencanta poder estar a solas para hablar tranquilo de la palabra de Dios. Quiero terminar y vamos a terminar hablando de esta manera. Necesitas un encuentro con Cristo. Tú no puedes obedecerle a nadie que no has visto. No puedes confiar en nadie que no has oído. Y no puedes confiar en nadie que tú no has sentido. ¿Y esto es malo, pastor? No, por supuesto que no es malo. Al contrario, es bueno. Pero tienes que entender que el Señor, a la verdad, necesita y desea tener un encuentro contigo, así como lo tuvo con Tomás. Es necesario en este tiempo que yo pueda tener un encuentro con Él. Si yo no puedo tener un encuentro con Él de esta manera, yo no voy a poder obedecerle en lo que Él me manda. La palabra de Dios dice, creed en mí. Amén. Y no es fácil. Hemos visto el poder de Dios en sanidades y cosas. Pues Él dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre. Pero ¿y por qué es que resulta a unos y a otros no? Y por la fe, precisamente. Porque las personas que pueden hacerlo han desarrollado la fe, han desarrollado la obediencia a través de un encuentro, a través de una manifestación. Tomás, por más que no creía en lo que se había dicho de Cristo, que verdaderamente se había cumplido lo que había dicho y cómo es que otra vez Él estaba con ellos, por más que no lo creía, el día que apareció y se le dijo que estaba en ese lugar y entró y lo vio y lo tocó y lo sintió, escuchen, lo tocó, lo sintió, lo vio, lo oyó, amén, le enseñó, amén, cayó rendido a sus pies y no dudó más. De ahí en adelante Tomás ya no necesitaba ver más, o sea, ya no necesitaba ver más. ¿Por qué? Porque el encuentro que tuvo con Él fue suficiente para entender, para transicionar en esa fe, para obedecer al Señor. Ya no había duda en obedecerle en lo que Él le mandara o le pidiera, porque se le había manifestado, había tenido un encuentro con Él y de esa manera Él ya no necesitaba más nada para hacer todo lo que se le pidiera por medio de su Santo Espíritu. Amén. Así que Él fue y predicó y cuando de repente le iba mal, no dudaba, porque Él sabía que Dios lo sostenía, lo veía, porque Él tuvo un encuentro con Él, porque Él sabía que Él estaba. Si le azotaban, si decían, te voy a matar por tu Dios, bueno, mátame, no hay ningún problema, voy más rápido con Él, ¿no? Te voy a dejar sin comer, no, déjame sin comer, que no tengo ningún problema, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ahí es cuando se cumple verdaderamente la palabra de Dios. Ahí es cuando tiene poder la palabra de Dios, cuando uno ya la conoce, cuando uno ya la entiende, cuando uno la puede ver, cuando uno la puede oír, sentir.
Cuando uno tiene la convicción de que no hay necesidad de nada, porque lo único necesario ya lo obtuvieron, que es precisamente el encuentro con Él. Quiero terminar con esto para que, aparte que ya tengo que entrar al trabajo, pero quiero terminar sin antes decirte que Dios tiene el control de tu vida y que aunque de repente pareciera que no está, Él está. Él sigue. Él no te ha abandonado, pero se tiene que hacer presente en tu vida. Ese es el objetivo para este año que viene, hermanos queridos. Que sea tu objetivo. Ponte en campaña, ponte como meta fija encontrarte con el Señor. Amén. Encuéntrate con Él, que el que se encuentra con Él es como Tomás, no duda nunca más de Él. Amén. Y toda la palabra de poder, porque la palabra tiene poder, amén, de Cristo, pues es Cristo mismo, el Señor nuestro Dios, Jesucristo, va a poder estar a tu favor. Y el Satanás, el diablo temblará cuando él vea que tú has adquirido esa fe, porque por medio de esa fe Dios te va a bendecir en gran manera en este próximo 2023. Aparte, hermanos queridos, quiero decirles que las cosas no van a estar del todo bien, hermanos. Las cosas se van a complicar un poquito más. Tiene que ser así, pues la palabra de Dios lo dice, que la maldad se va a multiplicar y multiplicar, a modo que el amor de muchos, o todo lo que hay de Dios en cada uno de nosotros, sus hijos, se va a acabar. Amén. Dice por eso, cuando yo vuelva, hallaré amor en los hombres, hallaré fe, dice la palabra de Dios. Amén. Así que yo te invito a que tengas un encuentro personal en este próximo año como meta fija, para que una vez que tú te encuentres con Él, Dios se manifieste con todo tu poder, con todo su poder, a través de su palabra para con tu vida, y tomes todas las bendiciones que Él tiene para ti. Bueno, mis hermanos, resta solamente decirles que así como sale el sol en esta mañana, ya son casi las 6 de la mañana o las 6 de la mañana, así de esta manera quiero decirles que también nos va a amanecer a cada uno de nosotros. Yo los motivo y los exhorto a que de alguna u otra manera ustedes tengan la meta para este 2023 de encontrarse de nuevo con su Señor. Amén. ¿Y por qué digo encontrarse de nuevo? Porque a lo mejor no lo sabemos, pero seguimos en medio de una transición, como Tomás, de encontrarnos con Él. Porque si Tomás, cuando caminaba Dios con él, cuando caminaba el Señor con él, creía porque veía físicamente, así también nosotros por la palabra creemos, ¿no? Pero no hemos tenido un encuentro. Yo creo entonces que de alguna u otra manera también necesitamos terminar al igual que Tomás, con un encuentro. Así que yo no dudo en ningún momento en que la culminación y el principio de lo nuevo comienza o tiene efecto con el encuentro, con un encuentro con Dios. Así que yo te animo a que tú creas en que Dios tiene el control de tu vida, y que creas que verdaderamente después de buscarle en espíritu y en verdad en este 2023, Él se va a manifestar a tu vida. Vuelvo a repetirte, hermano, necesitas tener un encuentro con Dios como Tomás lo tuvo. Necesitas hacer un cambio de mentalidad espiritual para que la palabra tenga poder sobre tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia,
en tu salud, en tu trabajo, en tu negocio, para que el Señor pueda bendecirte en sobremanera con abundancia de bienes. Necesitas un encuentro con Dios. Necesitas transicionar, entender, ver, oír, sentir lo que no ves, lo que no sientes y lo que no oyes, que está oculto delante de los hombres comunes y que se manifiesta solamente a los que son hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, así que yo te animo a que en este 2023 transiciones y ya no sean solamente lectura, oración, alabanza y adoración, ir a la iglesia y volver y hacer las cosas o tratar de hacer lo bueno, sino que lo hagas ya con entendimiento y con conocimiento y con confianza. Porque una vez que ya tengas y adquieras tú la confianza, entonces Dios se va a manifestar sobre tu vida y todo te saldrá bien. Que el Señor te bendiga, bendigo tu vida, bendigo tu familia, tu matrimonio. Quería hacerlo de esta manera en esta ocasión para aprovechar bien el tiempo y este espacio a solas. Así que yo le pido al Señor en el nombre de Cristo Jesús que te bendiga. No se te olvide que el próximo viernes de la semana que viene, que ya nos alcanza, tenemos Santa Cena y el último culto del año, el cual es muy importante para que podamos empezar un año completamente nuevo. Amén. Darle gracias a Dios por lo que pasó y pedirle al Señor que tome el control de lo que viene. Que el Señor te bendiga. Bendiciones, amada familia.